Señor, hoy nuestra oración, como cada domingo que nos reunimos en familia, como tus hijos, como tu iglesia, como hermanos, es que tú abras nuestro entendimiento, es que tú des sensibilidad a nuestro corazón para poder no solamente escuchar, sino atesorar tu palabra como es y que nosotros podamos encontrar, como cantábamos ahora, refugio en ellas. Seguramente, Padre, la historia de Mateo y la vida de Mateo no es muy diferente a nuestras vidas, a algunos de nosotros, o tal vez a la gran mayoría de nosotros aquí esta mañana, más aún a la realidad que muchas personas viven en el momento, Señor, de la historia que nos ha tocado. Y si esta mañana, Señor, hay personas que necesitan recordar que definitivamente no hay un lugar, que no hay un estado en el que nosotros podamos estar, que tú puedas decir, allá no voy, o por esta persona no voy, que definitivamente nosotros entendamos a partir de la historia de Mateo que eso no es verdad para ti, Señor. Que si aún se tratara de una sola persona, de cada uno de nosotros, tú lo hubieses hecho de igual manera. Padre, que hoy podamos recordar que en ti todo el mundo, cada criatura tiene una esperanza, porque tú no rechazas a nadie, porque finalmente todos, al igual que Mateo, estábamos sentados no en el banco de los tributos públicos, sino en nuestro banco de la miseria, de nuestra bancarrota espiritual. Y ahí nos encontraste, nos amaste y nos trajiste a ti. Y nosotros queremos seguirte como lo hizo Mateo. Queremos dejarlo todo, Señor. Eso es lo que debiera pasar con cada uno de nosotros para seguirte como Mateo y como estos hombres que hemos visto hasta ahora lo hicieron. Ayúdanos, Señor, para que eso sea una realidad en nuestra vida. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, buenos días. Bueno, a pesar de que anoche hubo mucha celebración, ¿quiénes celebraron anoche con el título de millonarios? ¿Quiénes estaban muy felices? Aleluya. Ok, sí, eso fue muy, muy agradable. Bueno, pero no vamos a celebrar el Rey de Copas no celebró anoche. Hoy celebramos al Rey de Reyes, ¿cierto? Uy, eso sonó todo. Vamos a continuar con nuestra serie basada en el libro. ¿Hay hinchas del Nacional aquí? ¿Sí? ¿Que les guste el Nacional? También los amamos, no hay ningún problema. Continuamos esta mañana con la historia y tratando de revisar de una manera tal vez no minuciosa, pero sí considerando los rasgos más característicos de cada uno de los 12 discípulos que anduvieron con Jesús y a quienes Jesús comisionó y llamó y preparó de una manera especial. Y nuestro personaje de turno es Mateo, que también es Leví, ¿cierto? Y a Mateo se le conoce como el cobrador de impuestos, ¿cierto? Ese es como el rasgo característico, lo que más se conoce acerca de este hombre, porque es donde Jesús lo encontró. Pero aún así, Dios lo usó de una manera especial. De hecho, uno de los evangelios es de su autoría. Entonces uno puede decir, wow, creo que este fue un hombre que Dios usó de manera muy, muy especial. Sin embargo, la Escritura no dice mucho acerca de Mateo, excepto por lo que nosotros podemos deducir del momento en el que Jesús lo llama y de lo que él hace casi que acto seguido. Entonces, recordemos por un momento los apóstoles que hemos mencionado hasta ahora. ¿A dónde estaban cuando Jesús los llamó, cuando Jesús los encontró? ¿Ustedes recuerdan? Algunos estaban en sus trabajos. ¿Y cuál era el trabajo de algunos de ellos? Estaban pescando, ¿cierto? Estaban remendando sus redes. Y tenemos que recordar que socialmente tal vez este no era un trabajo muy importante, pero lo que sí podemos decir es que ese era un trabajo honorario, es decir, era un trabajo honrado. Eran pescadores, los fariseos se burlaron en algunas ocasiones de ellos porque ¿a quién se le ocurre salvar al mundo usando estos tipos? No eran importantes, sus trabajos no eran importantes, pero algo tenemos que reconocer y es que eran trabajos honrados.
Algunos simplemente estaban buscando a Jesús, Jesús los encuentra, empiezan a seguirle, pero cuando Jesús encuentra a Mateo, es particular. Porque ¿qué estaba haciendo Mateo? Estaba trabajando, ¿cierto? Estaba sentado en su oficina o en su caseta. Pero ¿cuál era el trabajo de Mateo? Cobrar impuestos, sí. ¿Cuántos de nosotros amamos la DIAN? La Cámara de Comercio. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos cada vez que, estoy esperando que llegue febrero porque tengo que pagar el impuesto vehicular, el impuesto predial? ¿Nos gusta? No, esa es una lucha. Y casi que si nosotros no nos ponemos pilas con esas cosas, pues el gobierno cada vez nos va a quitar más, ¿cierto? Y entonces vienen las protestas, vienen toda esa lucha entre poderes porque sea regulado. Pero el tema de los impuestos, claro, es algo necesario, pero tenemos que recordar que en el primer siglo, cuando la historia y todo lo que estamos leyendo esta mañana se está llevando a cabo y se está desarrollando, la problemática social era tremendamente fuerte. Ahora, eso cuenta especialmente por dos razones. Primero, porque ¿de dónde era Mateo? ¿Cuál era su nacionalidad? Leví era judío, era un israelita. ¿Y quién era el enemigo público de la nación de Israel? Los romanos. Todo el imperio romano había sometido a la nación de Israel y todo Israel ahora, de una u otra forma, se debía al imperio romano. ¿Y qué hizo Mateo? Pues Mateo empezó a trabajar para el imperio romano. Ahora, su trabajo daba mucho de qué hablar. De hecho, era mejor ser un pescador que no un cobrador de impuestos. Eso era algo que socialmente, especialmente los judíos, rechazaban. Y para una persona que era cobrador de impuestos, pues ese era un traidor, especialmente si era judío. O sea, era alguien muy, muy detestable a los ojos de cualquier judío del primer siglo. Entonces, ahora tenemos una idea más o menos de cómo veían los judíos a Mateo. ¿Saben algo interesante? Si Jesús ya empezaba a tener problemas por los hombres que estaba escogiendo para llevar a cabo su misión, de todos los apóstoles, era el pecador más evidente. Ese era el pecador más evidente y podríamos decir, claro, entre comillas, que ese era el que más pecaba. Y yo puedo imaginarme incluso a los mismos discípulos de Jesús diciéndose, ¿y qué de este? O sea, este es un traidor, este es un traicionero, este nos cobra impuestos a nosotros para llenar y seguir llenando las arcas del imperio romano. Entonces, pues esa era la realidad de Mateo. Ahora, los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias, algunos de los impuestos del emperador romano para sacarle dinero al pueblo de Israel y por un lado, claro, alimentar las arcas del imperio, pero por otro lado, según la tradición, esos señores eran los más pícaros, dijéramos en nuestro contexto, y eran las personas con no rango social las que llegaban a ocupar estos cargos. Y dice la historia, el secular o la tradición, que a menudo estas personas usaban de otras personas de cierto escalafón social para cobrar impuestos sobre impuestos. Es decir, ellos se valían de los, en nuestro contexto diríamos, el de la moto. Pero esa era una realidad desde el primer siglo. ¿Ustedes conocen gota a gotas? Sí. Y estas personas, bueno, no los vamos a condenar porque finalmente digamos que ellos prestan un servicio. Pero si ustedes han tenido la oportunidad, que espero que no, bueno, esa no es una oportunidad, ¿cierto?
acceder a un crédito de gota a gota, a un préstamo, esa no es una oportunidad, ¿cierto? Diríamos más bien, eso sería como venderle el alma al diablo. Pero esas personas se caracterizan por cobrar impuestos muy, muy altos. ¿Pero qué hacían los judíos? Si estaban, al fin y al cabo, pues, yugados por los romanos, pues tenían que hacerlo. Pero estas personas, como Mateo, no solamente cobraban los impuestos legales, sino que aprovechaban para sacar más tajada. Todo lo que se pudiera aprovechar, se cree que ellos lo hacían. Entonces, pues creo que de todos los discípulos hasta ahora, Mateo tenía todos los argumentos para ser el más despreciable. Pero qué bueno que Jesús lo vio, ¿cierto? Y qué bueno que Jesús puede mirar a Mateo como seguramente hasta ahora pocos le habían mirado. Y esta semana yo pensaba en Mateo y la Biblia dice que Jesús lo vio sentado en el banco de los tributos públicos. Y yo le digo, creo que Mateo estaba sentado en el banco de la miseria, ¿sí? De la miseria espiritual, de la miseria del rechazo. De hecho, todos odiaban a Mateo. Pocas personas lo querían, por no decir que ninguna, o por lo menos algunos de sus amigos. Pero qué bueno que la mirada de Jesús es diferente a la del resto. Así que quiero que vayamos a Lucas capítulo 5, versículos 28 y 29. Esto es lo que ocurre cuando Jesús llama a Mateo y parece que lo que Mateo hace a continuación es casi que inmediato. En Lucas capítulo 5, versículo 28, leemos de esta manera: después de estas cosas salió y vio a un publicano o un cobrador de impuestos llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Mateo y Leví se refiere a la misma persona. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, tenemos que tener algo en cuenta aquí. Tal vez este no era el trabajo más honroso, especialmente para un judío del primer siglo. ¿Pero era un trabajo que daba ganancias? Sí, yo creo que este era un trabajo que le daba muchas ganancias a Mateo. Sin embargo, ustedes pueden ver qué hizo Mateo. Simplemente Mateo dejó todo y le siguió. El versículo 29 dice, y Leví, y quiero que lean ahí conmigo, por favor, y Leví hizo gran banquete en su casa, así como hicieron los hinchas de Millonarios ayer, celebrando. Y había mucha compañía de fariseos, de sacerdotes, de personas dignas. ¿Eso es lo que se dice? No. La casa de Mateo de repente se llenó de publicanos y de otros, y es interesante que ni siquiera se describe qué hacían esos otros, pero la NTV, vamos a leer más adelante, que el término que usa para esos otros, y por favor tápense sus oídos, pero lo dice la Biblia y es lo más cercano. Dice que los fariseos, cuando vieron a toda esa gente, dijeron, ¿qué hacen los discípulos celebrando con semejantes escorias? Sí, así que ustedes pueden llegar a la conclusión de quiénes eran esos otros que estaban acompañando a Mateo en su banquete. Entonces, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Saben qué me parece interesante de lo que pasa y lo que está pasando en la vida de Mateo? Que la Biblia primero dice que él lo dejó todo y le siguió. ¿Y saben qué me llama la atención de esto? Creo que para Mateo no era tal vez difícil en algún sentido dejarlo todo para seguir a Jesús. Socialmente,
Mateo era una persona despreciable. Mateo era una persona que sabía lo que merecían. ¿Qué merecía un traidor? ¿Qué merecía alguien que subyugaba a sus propios hermanos para llenar las arcas del enemigo? El castigo, merecía lo peor. Así que cuando uno es consciente de esa realidad, cuando uno es consciente que no merece absolutamente nada, y de repente alguien le dice, ven, déjalo todo, sígueme, entonces uno está listo para seguir a Jesús. ¿Qué se necesita para seguir a Jesús? Justamente eso, reconocer que no merecemos absolutamente nada. Y eso es bueno, que Mateo lo entiende y que sabe que no es quien para reclamar algo. Entonces Mateo no duda un instante en seguir a Jesús. No le importan las consecuencias. Mateo no está diciendo, ¿y qué va a pasar con mis jefes? ¿Qué va a pasar con el imperio? ¿Qué va a pasar con el César? Con quien fuera que mandara en el momento, cuando sepa que ya yo no trabajo más para ellos. No pensó en eso, ni siquiera pensó en qué van a pensar los demás discípulos. Si ellos saben cuál es mi papel, cuál es mi trabajo. Pero Mateo no dudó un instante en pensar en esas cosas. ¿Por qué? Creo que la fe de Mateo es tan auténtica que está dispuesto a correr con las consecuencias que puedan venir. Y lo que sigue es maravilloso. Quiero que lean ahí en Lucas 5, versículo 29. Nuevamente. El versículo 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había una compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa sentados con él. Ahora, ¿por qué razón Mateo haría un banquete como esos? ¿Por qué razón ustedes harían en casa un banquete que es muy, muy especial? Para celebrar tal vez algo, ¿cierto? Un invitado especial. Tenemos muchos eventos parecidos en el Nuevo Testamento de este tipo. Pero hay por lo menos 3 razones por las que Mateo haría algo como esto. La primera es que él lo hizo en honor ¿a quién? A Jesús. Él lo hizo en honor a Jesús. Y eso habla del amor que Mateo sentía por Jesús y el gozo que había en su corazón al haber sido hallado y convidado por Jesús, especialmente por alguien que era judío. Eso tenía un valor especial. Tenemos que recordar que Mateo era alguien odiado, despreciado por los judíos, pero Jesús era judío y llamó a Mateo, y creo que eso lo hizo especial. Creo que Mateo era la última persona que esperaba que un judío, que un compatriota lo llamara. Pero ahora Jesús no solamente lo llama, sino que Jesús lo enfila en sus propósitos. Y eso debió haber sido muy, muy especial para Mateo. La segunda razón es que Mateo deseaba hacer pública su fe. Esa es la segunda razón por la que Mateo hizo este banquete. Quería hacer pública su fe en Jesús. ¿Cuántos de aquí fueron bautizados o somos bautizados? Ese es el propósito de hecho del bautismo por inmersión, del bautismo bíblico, hacer pública nuestra fe. Y eso es lo que quería hacer Mateo. Algunos nuevos creyentes están tan emocionados que simplemente lo que quieren hablar con sus amigos, con sus familias, es acerca de su nueva relación con Jesús. Tal vez otros están con dudas, tienen miedos, es normal, pero esa reacción de Mateo es la reacción natural que debiera existir en cada persona que recién acaba de conocer a Jesús. Entonces, hace un banquete en honor a Jesús, para honrar a Jesús, pero también para hacer pública su fe en Jesús. Y la razón número 3 es que lo hizo para testificar
a sus amigos. Y eso es especial. ¿Recuerdan ustedes qué hizo Andrés cuando conoció a Jesús? ¿Qué hizo? Ajá. ¿Recuerdan ustedes qué hizo Felipe? ¿A quién fue y convidó? A Natanael. ¿Recuerdan ustedes qué hizo? Andrés fue y le contó a su hermano que era Pedro, y eso se está reproduciendo. Pero ¿qué es lo que hace Mateo? Va a sus amigos, los invita en la casa. Yo no sé qué prepararon. Tal vez pernil de cerdo al horno, pavo, qué sé yo, tamal, lechona, eso haríamos en el Tolima. Las hallacas, claro, claro que sí. Pero Mateo hace un banquete y esta es una oportunidad perfecta para presentar a sus amigos a Jesús. ¿Saben qué llama la atención? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Por qué Mateo habría invitado a cobradores de impuestos y otros pillos, personas de esa calidad, a ese banquete? ¿Ustedes a quiénes invitarían? ¿A quiénes invitarían? Amigos, ¿cierto? ¿Quiénes eran los amigos de Mateo? Esa era la única gente que seguramente Mateo conocía. Y muy seguramente era la única gente que estaría dispuesta a asistir y a entrar siquiera a la casa de semejante calaña como lo era Mateo. Esa es una realidad. Esa era una realidad. Así que, ¿a quién invita Mateo? Pues a sus amigos. Esos eran las personas con las que él convivía. Eran las únicas que lo aceptaban, de hecho. Mateo no era aceptado por otras personas que no fueran de su mismo tipo y del nivel bajo de la sociedad a la que él pertenecía. Yo creo que por otro lado, Mateo sabía que Jesús no despreciaría a sus amigos. Así que con toda seguridad, Mateo dice: conozco a una persona, conocí al Mesías, y si Él me llamó a mí, y si Él me abrazó, y si Él me amó a mí, a ustedes también. Y abre las puertas de su casa, hace un banquete impresionante para celebrar a Jesús, pero también para compartir su fe en Jesús con sus amigos. La tradición dice que muy seguramente Mateo y sus amigos ni siquiera se les permitía entrar a las celebraciones ceremoniales o religiosas del primer siglo. Es decir, muy seguramente a ellos, a los cobradores de impuestos, al igual que las prostitutas y otras personas como los leprosos y rechazados sociales, ni siquiera podrían entrar al templo. Y eso lo decimos por la parábola que nosotros leemos en Lucas 18. Y quiero que vayamos allá. Algunos dicen que seguramente esa no es tanto una parábola, o aunque es una parábola, es inspirada en la historia real que vivían los publicanos. Así que quiero que vayamos a Lucas 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, versículos 9 al 14. Luego, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían ¿qué? Mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban ¿a quiénes? A los demás. Y en esos demás, nosotros podemos también colocar a los cobradores de impuestos, a los publicanos, a los mateos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado, ¿qué? Mateo, cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, sí, de los cobradores de impuestos, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros,
¿Recuerdan el otros que leímos anteriormente, que estaban celebrando en el banquete de Mateo? Pues este fariseo decía, no soy como otros. Y hace una lista. Tramposos. ¿Quiénes eran tramposos? Sí, los cobradores de impuestos eran tramposos, se conocían por eso. Así que tiene razón que los judíos odiaran a Mateo. Era tramposo, seguramente. Otros eran pecadores, adúlteros. Y noten lo que dice el fariseo: para nada soy como ese cobrador de impuestos. ¿Pueden ustedes sentir un poquito o pensar siquiera un instante en el repudio que tenían hacia los cobradores de impuestos? Versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Y noten lo que dice el versículo 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó ¿en dónde? Lejos, a la distancia, y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Saben qué me parece interesante de este texto? ¿Dónde estaba el cobrador de impuestos? ¿Dónde se quedó? ¿Entró al templo? No. Se quedó a la distancia, se mantuvo lejos. ¿Por qué? Porque seguramente sabía que ese era su lugar. Ceremonialmente eran repudiados. Seguramente él sabía cuál era su condición y sabía que si entraba o llegaba hasta cierto lugar, podría ser reprendido por eso. Así que le tocaba a los cobradores de impuestos también mantenerse lejos. Así que, si se trata del estado y la realidad de Mateo, ¿qué posibilidad tendría de acercarse a Dios? Ninguna. No tenía opciones. Así que, por eso vemos la casa de Mateo llena de publicanos y de pecadores. Porque otras personas simplemente no estarían dispuestas a asistir. Yo creo que esos no eran solamente los amigos que tenía Mateo, sino los únicos amigos que podía tener. Y qué bueno que Jesús, con sus discípulos, sí estuvo dispuesto a ir. Y Jesús aceptó la invitación de un publicano, de un traidor, de alguien despreciable, pero fue a su casa y se sentó con ellos. Así que ahí tenemos a Mateo feliz compartiendo su fe, la dicha de haber sido salvado con todos sus amigos. Pero hay otras cosas que están pasando al mismo tiempo y es horrendo. Y digo es horrendo por lo que leemos en el versículo 30 de Lucas 5. Noten lo que dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Quién más tendría el valor de sentarse en la mesa de un traidor? ¿Saben qué dice la NTV? Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaban severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Qué bueno que Jesús no tiene problema con abrazar este tipo de personas, porque si Jesús tuviese problema, al igual que los fariseos y al igual que los escribas, nosotros también estaríamos lejos de Jesús. Pero qué bueno que Él lo hace y no tiene ese tipo de problemas. Y qué bueno que Mateo pensó en sus amigos como Cristo había pensado en Él. Ahora, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo es que Mateo llegó a ser, siendo un judío, un cobrador de impuestos? ¿Cómo es que llegó a pasar eso?
¿Cómo es que llega a pasar que chicos, personas en nuestro medio llegan a aceptar trabajos que socialmente son despreciables? ¿Por qué? Podemos sacar algunas conclusiones. Bueno, es posible que Mateo haya sido un ambicioso. Y pues ese era un trabajo que daba dinero. Sí. Ese era un trabajo. ¿Por qué aspiramos a la política? ¿Por qué personas están matándose para ocupar un cargo en la política? Ok, bueno, es un cargo que da dinero. Sí, de otra manera no lo harían. Pero es posible que Mateo hubiese dicho, bueno, esto es deshonroso, pero da dinero, así que estoy dispuesto a hacerlo. Tal vez pudo haber sido la única alternativa que le quedó. Y simplemente dijo, bueno, no tengo nada más que hacer, aquí hay una opción, yo la quiero tomar. Y la tomó. Pero lo que sabemos es que independientemente de cómo llegó ahí, su posición le trajo deshonra y le trajo repudio y rechazo social. ¿Conocen ustedes personas que son rechazadas por su color de piel, por de dónde vienen, por lo que hacen? Sí. Hace poco hablaba con un chico y estábamos teniendo la conversación y él decía, y hablábamos de estas cosas, bueno, ¿alguna vez te han rechazado? Y yo esperaba que él me dijera que no, porque no creo que sea alguien que uno pueda rechazar. Pero este chico me decía, sí, la verdad es que he experimentado el rechazo. ¿Y por qué? Por mi color de piel. Y estamos en el siglo XXI y uno piensa que esas cosas son absurdas y no son absurdas porque tenemos esos sentimientos y hay segregación social todavía. Independiente de cómo llegó Mateo a ese banco, Mateo era una persona despreciable. Era una persona despreciada que todos rechazarían, excepto Jesús. Entonces, sentado en el banco del escarnio, Mateo también estaba espiritualmente hambriento. ¿Y saben qué es algo interesante de Mateo? Creo que Mateo era un hombre que se preocupaba por buscar a Dios, por buscar a Jesús. De tal manera que cuando Jesús lo encuentra, cuando Jesús lo llama, Mateo está tan impregnado con el Antiguo Testamento que no tiene ninguna duda en seguir a Jesús. ¿Y por qué sabemos que Mateo era un hombre que estudiaba el Antiguo Testamento? Porque de todos los evangelistas, Mateo es el que más cita el Antiguo Testamento. De hecho, lo hace más que todos los tres juntos. Eso es interesante. O sea, Mateo era una persona que buscaba a Dios. Pero si la única opción que tiene para acercarse a Jesús es su estado y su realidad, nunca, tal vez lo hubiese conocido. Pero Mateo es el más vivo, tal vez recordatorio, que a menudo Jesús, Dios, escoge a las personas más despreciables del mundo y las redime y les da un corazón, una mente nueva y empieza a transformarlos para usarnos de una manera que solo Él puede hacerlo y que por ende es maravillosa. La pregunta que ahora nos queda a nosotros es, ¿estamos nosotros dispuestos a llevar su mensaje a todas las personas? Sin importar de quién se trate, sin importar quién sea y dónde se encuentren. Y cuando hablo de estas cosas, no estoy preguntando ¿quieres ir a la China? Bueno, tal vez sí quieras ir a la China. Será una buena oportunidad para conocer. Pero no se trata necesariamente de eso. Cuando digo estarías dispuesto a llevarle el mensaje del Evangelio a cualquier persona, estarías dispuesto a sentarte y compartir tu silla en el transporte público con cualquier persona que vaya ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Jesús lo hizo, pero nosotros tenemos miedo. Todavía estamos viciados por los prejuicios. Todavía sentimos de una u otra forma, y aunque no lo decimos, nuestra forma de actuar dice eso.
Y es que tal vez pensamos que hay personas que no son dignas del Evangelio todavía. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Ojalá que la respuesta a esa pregunta sea sí, queremos hacerlo. ¿Saben qué hizo Mateo? Mateo después escribe un evangelio. ¿Y saben ustedes a quiénes está dirigido su evangelio? Está dirigido a judíos, población judía. Porque eran sus compatriotas. Porque evidentemente, aunque sus compatriotas llegaron en un momento a odiarlo, el corazón de Mateo estaba con su pueblo. Y cuando él presenta al Mesías al mundo, lo hace desde una perspectiva que todos los judíos extranjeros en otras naciones pudiesen entender que Jesús era el rey que había de venir. Qué bueno que Mateo no guardó rencores ni represalias en su corazón para con su pueblo, sino que una vez conoció a su Salvador, quiso mostrarlo de una manera tan clara, que fuera tan clara para sus compatriotas, que ellos no tuviesen ningún prejuicio a la hora de acercarse a su Salvador y a su Mesías y a su Rey. Así que Mateo, no se dice mucho acerca de cómo fue su final, de cómo murió, pero la mayoría de las tradiciones dicen que murió en la hoguera de una manera como mártir. Sin pensarlo dos veces, Mateo abandonó todo lo que tenía desde el mismo momento en que Jesús lo llamó y fue fiel hasta la muerte por seguir a su Salvador. ¿Qué tenemos que dejar nosotros? ¿Dónde te encontró Jesús? ¿Dónde estabas cuando Jesús te llamó? Hace poco escuché de alguien que empezó a seguir a Cristo hace poco y no tuvo ningún problema en abandonar su empleo porque sabía que no glorificaba a su Señor. Y eso es impresionante, es impresionante. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita el mundo. Personas que al igual que Mateo y otras tantas personas que he tenido la oportunidad de conocer, están dispuestos a decir, si eso no glorifica a mi Señor, no importa cuántos dividendos me produzca, no importa cuánta satisfacción me produzca, estoy dispuesto a dejarlo por amor a mi Señor. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que Mateo hizo un banquete en honor a su Señor? ¿Te vas a dejar echar tierra? Vamos a hablar de eso un poquito en el tiempo de Creciendo Juntos. Pero creo que nuestro Salvador es digno de que nosotros hagamos siquiera cosas semejantes a las que hizo Mateo. Tomamos un momento para orar. La verdad, Jesús, no sé qué cosas estabas pensando cuando aceptaste la invitación de Mateo, cuando en otros momentos tú decidiste apartarte porque sabía que tu vida corría riesgo. Y claro, sabemos que no era el momento todavía, pero en esta ocasión tú aceptaste la invitación de un pecador, tal vez más pecador que cualquier otro, entendiendo el contexto. Y tú vas hasta su casa, te sientas a la mesa con ellos y no solamente estás ahí, sino que estás disfrutando de ese momento. Y sé que estás disfrutando por lo que veían los fariseos y por lo que veían los que se consideraban perfectos. Ellos están enojados porque tal vez eso es lo último que haría Dios. Pero qué bueno que Dios se sienta en la mesa de personas despreciables, como Mateo, como cada uno de nosotros aquí esta mañana. Esa es nuestra historia contigo. No es diferente. Y por cuanto estábamos ahí sentados en esa miseria, es que tú vienes a nosotros, porque de otra manera nosotros no tendríamos
la mínima oportunidad de llegar a ti, de acercarnos al templo, como ese publicano que se mantuvo lejos. Lo hizo porque entendía su realidad despreciable para una sociedad que condenaba a gente que ellos consideraban malas personas, no dignos de ti. Pero qué bueno, Jesús, que tú llegaste hasta nosotros. Ahora, enséñanos, Jesús, a no tener ningún temor, ni prejuicio, ni dudas al acercarnos a otros, porque espiritualmente no son diferentes, porque aunque socialmente son marginados, no son diferentes delante de ti a nosotros, y tú también viniste por ellos. Así que te ruego que la próxima vez que tengamos la oportunidad de abrazar a alguien que la sociedad está condenando, que nosotros podamos hacerlo, como lo hizo Mateo con sus amigos. Tal vez no podemos llamarlos amigos, pero sí sabemos que tú moriste también por ellos, y eso es suficiente para que ellos tengan un lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, y por qué no, en nuestra casa. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú nos encontraste sentados en el banco de la miseria y nos llamaste y nos amaste. Gracias por Mateo, por lo que él hizo. Eso es ejemplar. Gracias porque él no era como los fariseos. Y te ruego que nosotros podamos ser como Mateo, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, por poder compartir estas cosas y meditar en tu palabra en compañía de mis hermanos una vez más. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Rápidamente, no tenemos maná esta semana todavía, entonces los que están enterados, los que tienen niños en maná, tengan maná en casa este viernes. Y la zona también vamos a tomar un pequeño break, lo que significa que el siguiente sábado y el siguiente, es decir, los próximos 2 sábados no vamos a tener zona, ¿listo? Sino hasta el tercer sábado en el orden que seguimos. Grupo de conexión, sí. Tenemos grupo de conexión esta semana. El turno es para las damas, el turno es para las mujeres. Así que si eres si tienes 18 o más, estás invitada cordialmente este viernes a las 6:30 en este lugar. Decimos 6:30, pero en realidad el desarrollo del tema como tal lo estamos iniciando casi a las 7, en realidad. Entonces, creo que vale la pena, pero si ustedes son como nosotros, llegamos a las 6:30, los que podemos, y hablamos, jugamos ping-pong. Entonces, ustedes creo que, chicas, también pueden hacer lo mismo. Pero todas cordialmente invitadas el próximo viernes a las 6:30 de la tarde en este lugar. Creo que eso es todo.